Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días, bienvenidos todos a este día domingo, tiempo de culto, de adoración para nuestro Señor. Siéntase usted bienvenido. Hoy estamos haciendo la grabación de este tiempo de predicación y de culto al Señor desde nuestra casa, porque hay por parte de las autoridades una extrema cuarentena y toque de queda en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, y por ese motivo debemos ser obedientes a las disposiciones de las autoridades, lo mismo que invitamos a todos y cada una de las personas para que estemos siendo obedientes y atentos a lo que las autoridades dispongan. Debemos estar siempre dispuestos a obedecer y a estar más que todos atentos a todas estas disposiciones. Y dar testimonio nosotros como grupo congregacional en nuestro municipio de Copacabana. Debemos estar atentos a lo que pasa y a lo que pues son las recomendaciones a seguir. Y en este día domingo, pues qué bueno es podernos congregar con un propósito, mis amigos y hermanos, y es siempre el de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito pues a que se vaya disponiendo este día domingo del Señor para que deje por allá pendiente todo lo que tenga que hacer y esté un tiempo especial de meditación y de congregarse, así sea a nivel virtual, de compartir este tiempo de alabanzas al Señor. Invite a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Asimismo lo animamos a que esté compartiendo y reenviando, si es para su bendición este tiempo de meditación, estos videos a sus amigos, conocidos y demás, para que haya esa edificación espiritual necesaria para toda persona. Y vamos a iniciar este día domingo con una palabra de oración. Vamos a colocar este tiempo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. Vamos a orar. Los invito a que oremos ahí cada uno. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el que podemos estar congregados, reunidos, así sea virtualmente, Señor, para alabarte, glorificarte, meditar y edificarnos en tu santa y divina palabra. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, poder congregarnos rápidamente en el sitio que tú has dispuesto para nosotros, en nuestra iglesia, pero es conforme a tu tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, acomodando, guiando cada una de las cosas y disponiendo todo, Señor, para que en plena tranquilidad y seguridad los hermanos puedan congregarse en nuestra iglesia y en las diferentes iglesias donde las personas se congregan, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, disponiendo nuestro corazón para entender, Señor, lo que tú tengas para nosotros el día de hoy, domingo, a través de tu santa y divina palabra, que seas tú bendiciendo el tiempo de los cantos, el tiempo de predicación de tu santa y divina palabra, Señor, y todo, cada cosa que hagamos, Señor, que sea bajo tu cuidado, tu dirección. Después nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Y espero pues, mis amigos y hermanos, que estén ustedes bien, que el Señor sea protegiéndolos. Hemos visto la fidelidad de nuestro Señor a través de todo esto que está pasando en nuestro país. Y el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Él ha provisto para cada una de las cosas que hacemos. Ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón el deseo de, y Él ha sido fiel con nosotros. En las labores les cuento, les comparto las labores de discipulado, de visita a la fundación y el poder compartir con algunos hermanos. Lo hemos podido hacer durante esta semana y le damos gracias a Dios por eso. Y lo voy a invitar a que empecemos cantando. Vamos a cantar para el Señor y vamos a cantar un canto muy especial que tiene por título Cuán grande es Él. Entonces dispóngase allá en su casa para cantar para el Señor. Cuán grande es Él.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuánto recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, mis hermanos. Así es, el amor de Dios es inmenso para con cada uno de los hijos. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Y es así, mis amigos y hermanos, y es que el amor de Dios es inmenso y es grandísimo, el Señor es grande. Es inmenso su cuidado, su poder, su fidelidad. No tendríamos palabras para describir cuán grande es Él. Y asimismo, mis amigos y hermanos, sabemos que pueden haber momentos de angustia, ¿sí? Estos son tiempos de angustia, de zozobra, por lo que puede pasar a nivel de los trabajos necesarios para las familias, en el tema del abastecimiento alimentario. Algunos hermanos deben de pagar sus cuotas de arriendo y hay compromisos. Y ante la incertidumbre que hay a nivel de la economía, la invitación, mis amigos y hermanos, es a tener una fe, confianza total, una fe y una confianza total en lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Y es ahí donde debemos estar tranquilos y asegurarnos de la mano de Dios. Y lo voy a invitar a que cantemos este canto que tiene por título, Asegúrate de la mano de Dios. Vamos a cantar para nuestro Señor.
la mano de Dios, asegúrate de la mano de Dios, pues ella sí te sostendrá. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás, asegúrate de la mano de Dios y ve. Si la jornada es pesada y te cansa la caminata, asegúrate de la mano de Dios y ve. Orando, ayunando, confiando y confesando, asegúrate de la mano de Dios y ve. Asegúrate de la mano de Dios, asegúrate de la mano de Dios, pues ella sí te sostendrá. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás, asegúrate de la mano de Dios y ve. Así es, mis queridos hermanos y amigos, y no es fácil para algunas personas, no es fácil el caminar en este momento por el tema de salud. Algunas personas están afectadas por el COVID-19. En nuestro municipio ya empezamos a ver un crecimiento en los casos de esta enfermedad y debemos de tener cuidado cuando estamos saliendo. Desde aquí siempre les hemos recomendado, mis hermanos y amigos, primero, una atención a los requerimientos de las autoridades, pero asimismo los invitamos siempre a que estén atentos, usando su tapabocas, teniendo un manejo adecuado de la higiene, o sea, de la desinfección de sus manos y teniendo una distancia prudencial. Siempre estamos haciendo énfasis en eso porque es la forma como podemos hacer una contingencia frente a lo que está pasando, ¿sí? Sabiendo de antemano que no hay absolutamente nada, mis hermanos y amigos, que no pase en su vida, que no sea la voluntad de Dios. Cada vez que nos pasa algo es porque hay un propósito por parte de Dios para nuestras vidas. El Señor ha sido fiel, ¿sí? Y hemos estado bien, pero debemos estar atentos, listos, ¿sí? Sabiendo de antemano que todo lo que nos pase es porque es la voluntad de Dios. Y asimismo, lo voy a invitar a que cantemos este tercer canto que tiene por título Escudriñemos nuestros caminos. Qué importante es poder escudriñar, mirar, ¿sí? Confrontarnos a través de la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros día a día. Entonces vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor este canto, Escudriñemos nuestros caminos. Nuestra
Bueno, mis hermanos y amigos, bienvenidos pues a este tiempo de predicación, de meditación de la santa y divina palabra de Dios. Y los voy a invitar, ¿sí?, a que en sus Biblias vamos a buscar en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en Primera de Timoteo, y vamos a leer en el capítulo número 3 los versículos del 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los invito a orar, mis hermanos. Vamos a colocar este tiempo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, y la dirección de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites meditar en tu santa y divina palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para saber todas las cosas maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros, a través de tu santa y divina palabra. Ponemos pues este tiempo bajo tu dirección y tu cuidado. Y es nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Y vamos a titular este tiempo de meditación, mis hermanos, Instrucciones para los servidores de la iglesia. Instrucciones para los servidores de la iglesia. Tuvimos la oportunidad anteriormente, la semana pasada, de mirar lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo, le escribe a su discípulo Timoteo, ¿sí? Y vimos en los versículos del 1 al 7, dentro de toda esa serie de instrucciones, vimos lo que el apóstol Pablo dice de esos requisitos para los obispos, ¿sí? Entendiendo que la palabra obispo, ¿sí?, tiene una connotación, es igual, por decirlo de alguna manera, a pastor, anciano, siervo o ministro, ¿sí? Y había una función, y hay una función para este obispo, para este pastor, para este siervo, para estos ancianos, y es el de proclamar o enseñar la palabra de Dios. Y esa es una gran responsabilidad, es una responsabilidad inmensa, mis queridos amigos y hermanos, y es una responsabilidad primero con Dios. Y lo vimos así, hay una responsabilidad definida hacia Dios. Y también ese siervo, ese ministro, ese pastor, tiene una responsabilidad para con la iglesia. Y vimos cómo esa persona, sí, entiende que es palabra fiel, o sea, que lo que va a enseñar, lo que va a predicar, es la palabra de Dios. Y es una palabra fiel, honesta, verdadera, y que debe de anhelarla, ¿sí? La anhela. Pero el pastorado, vimos, es un llamado. Es un llamado por parte de Dios. Y buena obra desea, y buena obra anhela aquella persona que desea y anhela enseñar, compartir, ¿sí?, meditar en la palabra de Dios. Pero se requiere integridad, lo vimos así mismo. Y cómo, asimismo, la iglesia debe tomar en cuenta una serie de requisitos. Y vimos 16 cualidades, o como se escribe acá, requisitos de los obispos, ¿sí? 16 cualidades o requisitos que deben de identificar a esa persona que va a estar haciendo alrededor de un grupo congregacional la responsabilidad, ¿sí?,
de enseñar y demostrar esas verdades bíblicas y ese mensaje de salvación que tenemos todos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el verdadero propósito de la palabra. Y por eso nos congregamos, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra fe crezca, que se soporte, que permanezca, que seamos fieles y que a nivel de lo que nos dice alrededor de la palabra de Dios, cada vez nuestra fe esté más fortalecida y que usted cada día esté más convencido, que haya una convicción plena y que usted haya tomado una decisión definitiva, única y exclusivamente de seguir al Señor Jesucristo. Ahora bien, después de detallar las cualidades y requisitos de los pastores, ¿sí?, o ancianos que proclaman y enseñan la palabra de Dios, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos y amigos, pasa a describir las cualidades de los diáconos que van a servir en la iglesia. Y cuando hablamos de diácono, diácono es igual a servicio. Y ese servicio, mis hermanos y amigos, es un servicio integral. O sea, hay diferentes oficios al interior de la iglesia. Y aún así, los diáconos tienen unas funciones que dependiendo de donde se estén moviendo, también hay acciones y oficios y funciones fuera de la iglesia. Pero ha de ser que estas personas tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que haya en ellos sabiduría. En esto que tenemos acá, en Primera de Timoteo, el apóstol no está diciendo las funciones de los diáconos, ¿sí? Acá no está diciendo las funciones de los diáconos, pero sí está diciendo esas cualidades o esas características que deben de identificar a un diácono, o sea, a esa persona que va a estar al servicio en la iglesia. Pero vamos a mirar en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, para que tengamos una idea del contexto y de la importancia de los diáconos o de las personas que sirven alrededor de la congregación. Entonces miremos en el libro de Hechos, en sus Biblias, capítulo 6, versículos 1 al 7, dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, había ya una cantidad alrededor de la iglesia, una cantidad de cristianos de origen griego que estaban viendo cómo alrededor de la iglesia, porque la iglesia se reunía y habían diferentes donaciones y recursos y había que distribuir esos recursos, ¿sí? Y ya hubo murmuración de que a las viudas, ¿sí?, que a las viudas de los griegos no las estaban tratando como debiera ser. Entonces se empezaron a dar unos comentarios, unas murmuraciones. Y el versículo 2 nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces dijeron los 12, o sea, los 12 apóstoles, los que estaban haciendo el trabajo apostólico que el Señor les dijo y que les demandó. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, para lo que realmente el Señor los había designado y en lo que ellos estaban comprometidos, enfocados y que a través del poder del Espíritu Santo ellos estaban haciendo. Y dice que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o sea, para hacer un trabajo propio de la iglesia que requería un cuidado y no cualquier tipo de cuidado, era un cuidado especial. Y dice el versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Y miren, hermanos, las condiciones que vemos aquí en este libro de los Hechos. Primero, que sea de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, la posición de esos diáconos, la elección, la que caracterizaba a estas personas, no eran cualquieras.
No era cualquier tipo de persona, no. Era una persona con unos atributos y con unas condiciones demostradas a través del grupo, de la congregación, de la iglesia, porque iban a hacer una función, un oficio de especial cuidado. Entonces, no eran los primeros que fueron apareciendo, ¿sí? Entonces, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. O sea, y los apóstoles persistirían en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, enseñar el ministerio, el evangelio del Señor Jesucristo, las enseñanzas y todo lo que el Señor a través del Espíritu Santo les ponía a que debían de enseñar, de adoctrinar, de llevar la iglesia a través de un camino que era el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, muy especial, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Miren, hermanos, que no era cualquier situación ahí, pues como inadvertida, no, era de gran especialidad, de especial cuidado, al punto de que los mismos apóstoles, orando, les impusieron las manos. Y dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, cada vez la iglesia crecía y requería, mis hermanos y amigos, un orden a través del cual el 100% de las personas que sirven alrededor de la obra deben de estar hablando el mismo idioma, preferiblemente, y teniendo unas cualidades y unas características que son pues, dadas por el Señor, pero asimismo la persona debe de estar dando testimonio de aquello en lo cual se requiere para poder tener esos requisitos, por decirlo de alguna manera, servidos. Entonces vamos a mirar en esta mañana dos aspectos. Uno son las cualidades de un diácono o servidor. Y asimismo vamos a tener un segundo aspecto en donde vamos a ver una vida activa y dinámica. Una vida activa y dinámica. ¿En dónde, hermanos? Preferiblemente en la obra del Señor, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver las cualidades de un diácono o servidor y segundo, una vida activa y dinámica. Mis hermanos y amigos, y las instrucciones para los servidores de la iglesia son algo especial, es algo que debemos de tomar constante, permanentemente, en gran consideración y en gran cuidado, ¿sí? Y ese primer punto de esas cualidades que deben de identificar o que debe de tener un diácono o servidor de la iglesia son de suma importancia. Es bueno que miremos el contexto de lo que hemos visto hasta ahora en esta carta de primera de Timoteo, ¿sí? Recordemos que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso y Pablo empezó a identificar una serie de cosas que estaban pasando en esta iglesia y por eso le escribe una carta personal a Timoteo en donde lo que está haciendo es dándole unas instrucciones importantísimas en base a diferentes temas. El primero era en base a esas falsas doctrinas que estaban siendo enseñadas por algunas personas que lo que estaban haciendo era confundir a los hermanos, o sea, confundir a la congregación de la iglesia, y él los llama a que haya un especial cuidado en eso y les dice que no presten atención, a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y le hace unos encargos especiales a Timoteo por ser ese discípulo fiel y constante al que él conoce. Asimismo, el apóstol Pablo está mostrando lo que es el ministerio de él y la identidad, la pertenencia que tiene con nuestro Señor Jesucristo y hacia dónde él va enfocado, que antes hacía tal cosa, pero ahora no la hace. Y antes lo hacía ¿por qué? Por
ignorancia y por incredulidad. Y así mismo hemos estado muchos. No estamos posiblemente caminando fiel en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una ignorancia y de repente puede haber una incredulidad en algunas cosas que nos muestra el Señor a través de su palabra, pero que la persona, el ser humano, en su proceso puede haber rebeldía o bueno, un sinnúmero de situaciones que hacen que la persona no empiece a caminar juiciosita por donde debe ser, por el camino del Señor. Asimismo, recordemos que el apóstol Pablo le da a Timoteo unas instrucciones con relación a la oración, organiza algunas cosas y luego él empieza a mirar que hay unas personas que quieren formar parte, ¿sí?, de ese grupo de la iglesia, por decirlo, de la parte de gobierno de la iglesia, y le da unas instrucciones, unos requisitos que van a identificar tanto a obispos como a diáconos, y hay otras cosas que el apóstol Pablo va organizando. Cuando miramos a nivel de la gobernación de las iglesias, hermanos, yo creo que Dios, en las cosas del Señor, Dios exige que haya un orden, Y cuando empezamos a mirar cualquier tipo de instrucción que la palabra de Dios nos da, la conclusión final, mis amigos y hermanos, es que debe haber un orden. Debe haber un lineamiento que nos permita a todas las personas, al grupo de personas que nos congregamos, ir bajo unos parámetros establecidos bíblicamente. Entonces es de especial cuidado, de mucho, mucho cuidado, porque lo que estamos haciendo es trabajar en la obra del Señor. Entonces no se pueden tomar a la ligera, ni sin la consideración necesaria, un sinnúmero de aspectos, más aún cuando atañe a personas, ¿sí?, a los seres humanos, a nosotros, porque somos imperfectos, pero en esa imperfección el Señor va haciendo un proceso de transformación, ¿sí?, y esa es realmente la renovación, el cambio de la persona, pero deben haber esos testimonios y esas decisiones que realmente identifican a la persona que ha sido transformada, aquel que ha tenido un verdadero nuevo nacimiento y empieza a caminar, y que el Señor le va a permitir trabajar en la obra, en su obra, ¿sí? Porque cada persona tiene unos dones dados por Dios para ponerlos al servicio de la iglesia. Entonces miremos en este capítulo 3, de los versículos 8 en adelante, qué es lo que nos muestra el apóstol Pablo con relación a esos requisitos de un diácono, ¿sí? Y dice el versículo número 8, los diáconos asimismo deben de ser honestos. Miren que en el versículo 8 termina ya de hablar de todo lo que es la exigencia para ¿quiénes? Para pastores, ancianos, ministros, como los queramos llamar. La palabra acá dice de los obispos. Pero entonces en el versículo 8 comienza diciendo, los diáconos, o sea, los servidores, las personas que van a estar en esos oficios propios del servicio de la iglesia, que son muchos, pero vamos a ver las características que el apóstol Pablo enuncia acá. Entonces dice, asimismo deben de ser honestos. Y cuando se habla de la palabra honestidad, honestos, es que debe ser respetable, dignos. Su honestidad nace, mis hermanos, de un corazón lleno del Espíritu Santo. Que sean transparentes, ¿sí? Que sean personas en las cuales la iglesia, la congregación, puede confiar. Porque tiene que haber esa confianza, es en lo que la persona a través del Espíritu Santo ha demostrado, ¿sí? Entonces dice, deben de ser honestos. Asimismo nos dice, sin doblez, o sea, de una sola palabra, sin doblez. Por su labor de servicio, ¿sí? Significa que no puede decirle una cosa a unos y otra cosa a otros, para beneficiar de repente a alguien. O sea, tiene que haber una igualdad en el trato, un mismo trato para todos, porque la función del diácono, ¿sí?, tiene que ver en diferentes aspectos,
en donde vincula una relación directa con los hermanos de la iglesia en un sinnúmero de aspectos que de repente el pastor o el anciano no está enterado de eso, ¿sí? Entonces, alrededor de nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos la canasta de amor. Entonces, la canasta de amor está destinada a la hermana Blanca, ¿sí? Y a un grupo de personas que han estado ahí, que el Señor pone en el corazón y con igualdad, estas hermanas hacen una labor maravillosa. Pero eso es para el servicio del Señor, porque hay que tener especial cuidado. Entonces, y aquí el apóstol Pablo dice, sin doblez, o sea, no se habla una cosa por un lado y otra por el otro, ¿sí? Hay un tercer aspecto que dice, no dado a mucho vino. O sea, hermanos, no al licor, no un borracho ni una borracha. Es que hay algo muy, muy real, hermanos, y es que el licor transforma a la persona. Yo no sé si de repente usted ha conocido a una persona borracha y que sea la misma que está en sano juicio. No. Entonces, alrededor de la congregación y en especial de nuestra iglesia, no, yo no quisiera una persona ebria, borracha, que se transforma, que cambia conforme a la situación, o que yo o cualquier hermano estemos por el municipio de Copacabana o por cualquier sitio y veamos a un hermano que está sirviendo alrededor de la iglesia, metido en una cantina, tomando licor y haciendo acciones que realmente lo que hacen es poner el nombre del Señor por el piso, ¿no? Hay algunos que se quieren justificar, entonces dicen, es que no es dados a mucho vino, hermanos. La connotación de vino para el pueblo de Israel era una bebida, era una bebida. Y ellos tomaban jugo de uva y era vino, pero también había el otro vino, el que se volvía rojito. Y cuando se dice que cuando se sonroja es porque ya es un licor. Hermanos, miren, la invitación es no al vino, pues. Si yo voy a decirle a un hermano, tranquilo hermano, usted se puede ir a tomar una cerveza, no, ya eso es una decisión de cada uno, pero al interior de las personas que están al servicio de la iglesia, hermanos, por ningún motivo, por ningún motivo. Y dice un cuarto aspecto, no codicioso de ganancias deshonestas, no codiciosos de ganancias deshonestas. Miren, hermanos, por estar encargados de los temas financieros, ¿sí? Hay mayor peligro y mayor cuidado. Porque los temas del manejo de la economía y demás, en algunas iglesias, este es un aspecto que manejan los pastores, pero si hay un orden dentro de la iglesia. El ideal es que el pastor o la pareja misionera o las personas que están al frente de la palabra no tengamos que ocuparnos en ningún momento de los temas financieros, porque no es conveniente. Es preferible que haya una persona idónea con el manejo, con el conocimiento, porque el Señor prepara personas para servir en diferentes áreas de la iglesia. Entonces necesitamos a una persona que sea conocedora del tema financiero, contable, de todo lo que implica el manejo financiero de la iglesia y que esté ahí, que esa persona la conozcamos y sepamos cómo es su manejo y con mayor cuidado lo que hace o lo que no hace. Entender que el origen del dinero, ¿cuál es el origen del dinero? Porque si de repente hay una persona con un conocimiento muy amplio de su tema financiero o puede tener mucho dinero, pero no tenemos claro de dónde él ha tenido su dinero o lo que sea, pues hay que tener especial cuidado. Más aún, la iglesia no es un negocio. La iglesia no es un negocio, la iglesia es un sitio de congregación espiritual donde vamos a edificarnos a través de la palabra de Dios. Entonces, hay personas que muy alegremente pueden estar haciendo negocios alrededor de la iglesia y no es el ideal, no es el ideal. Esa codicia y ese deseo de ganancias deshonestas debe desaparecer y en eso la iglesia debe tener especial cuidado con las personas que asigna y elige para hacer el manejo adecuado de las finanzas de la iglesia. Se requiere especial y continuo cuidado y observación de lo que pasa alrededor
de las cosas de la iglesia, más aún, pues no solamente por nuestro testimonio, sino por la responsabilidad delante de Dios y de las autoridades. Entonces debe haber un especial cuidado en ello. Ahora, pasamos al versículo número 9 y dice, ese es el quinto aspecto, y nos dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo número 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Me pareció muy particular porque en la primera parte de los requisitos de los obispos no decía eso. O sea, se da por hecho que la persona que está predicando la palabra y está en el ministerio de la palabra, esto ya lo tiene definido. Pero miren que aquí el apóstol Pablo lo está reafirmando en este versículo número 9 y le dice a todos los que van a estar en el servicio, ¿sí? Que todos aquellos diáconos que van a estar en el servicio guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, es que esa persona, hermanos, tiene que tener una relación firme, verdadera y auténtica con nuestro Señor Jesucristo. Su relación con el Señor tiene que ser real, continua y viva en el Señor día a día. Y con el Señor Jesucristo, vea, adelante, firme, y poniendo por obra y viviendo la salvación dada por el Señor Jesucristo. O sea, dar fe de su salvación, ser testimonio de lo que el Señor ha sido en la vida de esa persona. No es simplemente que una persona, porque tiene una habilidad, un conocimiento o algo alrededor de su vida secular, entonces va a poder venir y en el interior de la iglesia creer que puede desarrollar eso cuando de repente esa persona ni siquiera ha tenido una relación, no tiene ni siquiera una relación personal con el Señor. O sea, no es una persona salva. Entonces, ¿qué testimonio? No. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice, con énfasis especial en ese versículo, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que haya transparencia. Como diría alguien, que sea de verdad, verdad. Que sea de verdad, verdad. Y luego pasa al versículo número 10, y este es un versículo que para mí ha sido maravilloso. Y si la Biblia que usted tiene, hermano, es suya, resalte ese versículo. Y dice así el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, hay un condicionamiento. Hay un condicionamiento especial en este versículo. O sea, deben de ser sometidos a prueba primero. Y el sometimiento a prueba es como cuando a uno le hacen un examen. Sí, a veces uno omite muchas cosas, no pregunta, y por no preguntar y no aclarar situaciones previas con un hermano, más adelante la iglesia puede estar sometida a un sinnúmero de problemas. ¿Sí? Porque hay personas a las que no se les preguntó lo que había que preguntárseles, pero deben de ser sometidos a prueba. Y entonces, si se someten a prueba, dice entonces, ejerzan el diaconado, pero ojo, si son irreprensibles. Si no son irreprensibles, no pueden ejercer el diaconado, no pueden hacer el servicio a la iglesia en el oficio específico al cual vayan a hacer. Y cuando pensamos en irreprensibles, pues ya miramos en los versículos, en el capítulo 3 de los versículos 1 al 7, habla para los pastores y ancianos sobre lo irreprensible. Y irreprensible sigue siendo lo mismo que es para los ancianos, es para los diáconos. Y es irreprensible, o sea, que no se le puede acusar de algo malo a esa persona. No hay por dónde cogerlo, no hay por dónde agarrarlo. Hermanos, es que lo que está ahí en juego es el testimonio de la iglesia y del hermano también, obviamente, pero en particular el testimonio de la iglesia. Hay que analizar, pues, mis hermanos, que el candidato sí cumpla con los requerimientos para desempeñar un cargo en el servicio de la iglesia. Y debe de haber un conocimiento, ¿sí?, en esa persona también, un caminar en el oficio que el hermano o hermano va a desempeñar en la iglesia. Y hay que preguntar, ¿a qué se dedica, hermano?
porque de repente alrededor de la iglesia hay muchas funciones, pero requieren que la persona pueda ser la persona idónea, ¿sí? De acuerdo a lo que el Señor, los dones que le ha dado, Él los va a poner al servicio, pero sí es necesario que hayan cuidados especiales alrededor de un sinnúmero de factores que a veces las iglesias pasan por alto. Yo diría que en cierta forma somos excesivamente confiados. Y el Señor nos cuida, pero no sabemos y debemos estar atentos porque en algún momento alguna persona que llega a nuestra iglesia puede poner a la iglesia en una situación delicada y ha pasado en sinnúmero de congregaciones. Ahora, el versículo 11, mis hermanos, es de especial atención. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay algunas interpretaciones alrededor de estos versículos donde hay algunas opiniones donde dice que aquí se refiere a las esposas de los diáconos, porque no habla directamente a diaconisas, pero tampoco habla de que son las esposas de los diáconos. Pero hay una cosa muy definitiva, hermanos, miren. Esto que hay acá, y de que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, es tanto para los hombres como para las mujeres. Es tanto como para los hombres como para las mujeres. Y hay unos dones, mis hermanos y amigos, ¿sí? Estimados y queridos hermanos en especial. Hay unos dones dados por Dios. Son dones dados por Dios. Y esos dones no tienen diferencia de sexo. No. Son dones dados a las mujeres y son dones dados a los hombres. Y esos dones son para poner al servicio de la iglesia, de la obra del Señor. Y las mujeres, en su gran mayoría, son mujeres piadosas, son mujeres de orden. Y obviamente acá estamos viendo en este libro cómo en el capítulo 2 el apóstol Pablo se ve obligado a colocar un orden dentro de las mujeres de Éfeso, lo que estaban haciendo. Cuando yo miro esto, yo miro, hermanos, las diferentes funciones alrededor de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista Cristo Vive y de las iglesias donde hemos tenido la oportunidad de estar. Y solamente puedo decirles algo, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por las mujeres que hay en nuestras iglesias. Le doy gracias a Dios, porque nuestra iglesia es una iglesia de orden. Y hemos tenido la bendición de contar con los dones de estas mujeres. Y si usted hace un análisis alrededor de nuestra iglesia, son de gran bendición. Son de gran bendición. Y son mujeres temerosas de Dios, guiadas por Él, sometidas a Él. Porque la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cabeza de la iglesia. Y todos los demás estamos dentro de ese lineamiento dado por Dios con un orden, ¿sí? Entonces, alrededor de nuestra iglesia, hermano, cuando una hermana con el conocimiento bíblico está al frente compartiendo una palabra de Dios, nos está compartiendo la palabra de Dios, es porque el Señor la pone a hacer eso. Es porque el Señor la pone a hacer eso. Y hay un celo especial, hay un celo santo. Y miren, alrededor de las funciones de la iglesia, del diaconado, como lo pudiésemos llamar, o ese servicio integral, todos, el 100% de los miembros de nuestra iglesia debe hacer el curso de diaconado. ¿Y quién nos da el curso de diaconado? La hermana Blanca. Y es una bendición. Nosotros, como pareja misionera, como pareja que estamos trabajando y que el Señor nos ha permitido ser siervos, y estamos al frente de la iglesia, predicando, organizando una cosa, la otra, haciendo ese ministerio de la palabra. Hemos visto en el servicio, en el diaconado ofrecido por la hermana Blanca, una gran bendición. Nosotros hicimos el curso de diaconado con ella. Y la invitación hoy, mis hermanos, es que todos, el 100% de los miembros de la Iglesia Bautista Cristo Vive, deben hacer el curso de diaconado o curso de servicio, lo podríamos llamar, porque nosotros alegremente no vamos diciendo este es diácono y aquel no es diácono y vamos determinando, pero cuando hay una iglesia conformada,
si hay que determinar quiénes son diáconos de acuerdo a su trayectoria y a su testimonio y a lo que han mostrado, obviamente que lo haremos. Entonces, quiero simplemente, mis hermanos, hacer énfasis en que nuestra iglesia es una iglesia de orden y que doy gracias a Dios por todas y cada una de las damas de nuestra iglesia. Que el Señor me las bendiga, que las siga usando alrededor de la obra de Dios. En Copacabana las vamos a necesitar siempre, 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 absolutamente siempre. Qué bueno es poder saber que hay un tiempo especial en el que nos podemos sentar con una hermana que es obediente al Señor y que tiene un conocimiento bíblico para recibir de esa persona una instrucción bíblica, ¿sí? Una consejería bíblica, hermanos. No podemos simplemente decir que no lo hagan. Entonces, es importante saber que este es un mensaje tanto para hombres como para mujeres. Asimismo, nos dice una octava característica. Y lo vemos en el capítulo número 12. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hermano, es lo mismo que vimos en las características de los ancianos. El hermano o la hermana debe de tener su propia esposa, sí, y eso es algo que debemos de cuidar todos alrededor de nuestra iglesia, ¿sí? Conforme lo sabio y lo amoroso que esa persona es con su esposa y con sus hijos y que gobierna bien su casa, eso mismo el hermano va a hacer alrededor de la iglesia. Y debemos de tratar a todos y cada una de las personas de nuestra iglesia con el respeto que cada uno merece, con el amor y el cuidado que cada uno merece, como si fuera nuestra propia esposa, nuestros propios hijos o hijas, ¿sí? Porque ese diácono, esa persona que el Señor pone a hacer una función, está ahí y tenemos que darle cuentas es a Él. Cuentas a Él, pero sí es requerimiento que pueda haber ese orden. No es el hermano que tiene entonces 2, 3 mujeres y que alrededor del grupo congregacional, no, es que como es diácono, no es el pastor, entonces lo puede hacer. No, hermanos, mire, el apóstol Pablo pone especial énfasis en eso y es de cuidado porque es el testimonio de la iglesia hacia afuera y tenemos que dar cuenta definitivamente a Dios de todo esto. Entonces tiene que haber esa integridad y esa coherencia entre el hogar y la iglesia. Ahora, en el versículo número 13 nos dice algo muy especial. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿sí? O sea, para los que lo hagan bien, conforme a lo que el Señor manda, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, los que ejerzan bien el diaconado, hay dos cosas que son importantes. Una es, ganan para sí un grado honroso. Un grado honroso. Y es así, es que las personas que están alrededor de la iglesia haciendo diferentes funciones, hermanos, se vuelven personas de gran estima para la congregación, de gran estima para la iglesia, de especial interés por su servicio. Y estas personas constantemente, hermanos, deben de ser tomados en cuenta. Deben de ser tomados en cuenta porque hay una sabiduría en ellos. Es el Espíritu Santo permitiéndoles a ellos, a través de las funciones que hacen y del testimonio que dan, darnos cuenta de que van conforme a lo que el Señor les manda. Entonces, una iglesia, ¿por qué va a rechazar el consejo de un diácono o la sugerencia de un diácono? Al contrario, son apoyo, son parte integral, son manos amigas dentro de toda la obra que se hace alrededor de la congregación, tanto en la parte pastoral o de los ancianos, o sea, de enseñanza de la palabra de Dios, como del servicio, ¿sí? Porque no es que la persona que es diácono se va a dedicar solamente, como dice en la palabra, a servir las mesas. No, hay un sinnúmero de funciones que definitivamente el diácono está calificado para hacerlo. Pero
sí hay un especial énfasis en un sinnúmero de cosas que giran alrededor de esta iglesia, entonces, de estas funciones. Entonces gana un grado honroso, es de estima, de cuidado, es de un especial aprecio. No es que vamos a salir y vamos a sacar banderitas y a decirle alabado, alabado, como si fuéramos pues una barra de fútbol. No, porque es que la persona está haciendo las cosas ¿para quién? Para el Señor. Y un buen diácono entiende eso. No es lo que la iglesia o las personas me tienen que dar a mí porque yo estoy haciendo una función en la iglesia. No, no, hermano, la persona lo hace de corazón. Mire, yo puedo decirles total y confiadamente que alrededor de nuestra iglesia bautista Cristo vive, hay un número de personas haciendo lo que hacen con un objetivo, el de agradar y glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ser obedientes en todo, en el 100% de todo lo que hacen. Siendo obedientes a lo que el Señor les manda, poniendo especial cuidado y un celo especial en el 100% de todo lo que hacen alrededor de la iglesia. Porque los conozco, porque sé que es así, porque sé lo que hay el antes, el durante y el después de hacer algo. Miren, el tiempo de tomar la cena del Señor, hermanos, ese es un tiempo especial. Yo sé que nuestra hermana Blanca desde el día anterior está orando por todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, para que lleguemos tranquilos, confiados y gozosos a poder tomar el tiempo de la cena. Y ella tiene un especial cuidado con el vino, con las copas, con el pan. O sea, esas son cosas que alrededor de la iglesia no pueden ser tirados o dejados a cualquiera. No, son de especial cuidado. Y por eso el apóstol Pablo pone tanto énfasis. Y dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Y miren el segundo aspecto, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucha confianza, claro, porque es que lo que ellos están haciendo es realmente vivir la realidad cristiana, viven conforme a lo que el Señor nos manda. O sea, están ejercitados constante y permanentemente en lo que el Señor nos manda. Entonces ellos están en una confianza plena y permanente hacia nuestro Señor Jesucristo. Están en una alabanza plena y constante a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas personas son dignas del puesto que están haciendo y lo hacen con el mayor agrado y la mayor responsabilidad y compromiso para nuestro Señor Jesús. Y así lo hacen. Entonces, mis hermanos, esta instrucción bíblica que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, estos requisitos de los diáconos, eso es vigente, son vigentes al 100%, y nosotros como iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana debemos estar atentos, porque si el Señor nos permite seguir avanzando en la obra, entonces debemos de cada día poner especial cuidado a lo que va a requerir como tal todas y cada una de las funciones de nuestra iglesia. Mis amigos y hermanos, y en este segundo punto, que es vida activa y dinámica. ¿Vida activa y dinámica en qué? En la obra del Señor. Miren, yo les pregunto, con todos estos ingredientes que hemos visto, ¿qué hace una persona? Si usted ya tiene todos estos ingredientes que hemos visto en este capítulo 3, de los versículos 8 en adelante, si usted ya tiene todos los ingredientes, ¿usted qué hace? ¿Qué hace la persona? Hermanos, servir. El Señor ha dado dones. La persona está calificada, cualificada, o sea, es la persona ideal, óptima. Pero resulta que esa persona, con todos estos ingredientes, no quiere trabajar en la obra del Señor. Entonces algo pasa. Y de repente, sí podríamos decir que hay un sinnúmero de personas alrededor de las iglesias que están viviendo esa situación. Pero esa vida activa y dinámica, ya listo con todos estos ingredientes, va a requerir un sinnúmero de aspectos para poder estar constante y fiel en la obra que el Señor
nos manda a todos. Porque cuando yo miro todo lo que la palabra de Dios nos manda, y en particular cuando estoy viendo en esta epístola que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, yo lo que miro es una persona lista, preparada, pero disponible, dispuesta a servir y a hacer lo que el Señor le manda. Y realmente, mis amigos y hermanos, la labor en una iglesia no es una labor exclusivamente del pastor, de los misioneros, de los maestros, ¿sí? Es una labor que debe de ser reflejada en el 100% de los miembros de la iglesia, ¿sí? Debe haber una fortaleza y una identidad y una decisión para realmente ser un grupo, ser una iglesia transformadora en el entorno en donde el Señor nos ha puesto. Y lo hacemos cuando compartimos, cuando hablamos de su palabra, cuando invitamos, cuando miramos a una persona y le podemos decir con una convicción y una seguridad plena: el Señor Jesucristo te ama y tienes una oportunidad. Ven, recibe al Señor. Hay un sitio donde te puedes congregar, donde te puedes edificar a través de su santa y divina palabra, y hay una oportunidad para ti. Y puedes encontrar un propósito para tu vida a través de lo que el Señor tiene para ti. Pero quiero decirte que si no aceptas al Señor Jesucristo, estás muerto. Porque el que no tiene al Señor Jesucristo está muerto, así como vimos en la escuela dominical de hace 8 días. El que no tiene al Señor Jesucristo, hermanos, es un muerto en vida. Entonces, en esta parte de la vida activa y dinámica, hay 3 aspectos con los cuales vamos a compartir hoy, y es que esa persona debe estar en santidad, ¿sí? Y vamos a mirar el aspecto de la santidad. 2, que debe de haber un compromiso real, definitivo y verdadero, no con los hombres, no, con el Señor. Su compromiso, hermano, hermana, niño, joven, porque es que es para todos, es para el 100% de la iglesia, debe de ser, es con el Señor. Y debe de haber, mis hermanos, una constancia, o sea, ser constante, no fluctuar, estar ahí, firme, mis hermanos. Entonces, el primer aspecto es la santidad. Y la santidad, hemos aprendido que es un proceso. El proceso de la santidad es día a día, ¿sí? Y en ese proceso de santidad es andar en el Espíritu Santo. Saber que hay una promesa dada por Dios de que cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona y va a ser transformado, cambiada la persona para buenas obras dadas por el Señor, pero con un objetivo: seguirlo a Él. Y en ese andar en el Espíritu Santo hay 4 cosas muy importantes. Una es mantener la plenitud diariamente. O sea, la plenitud del Espíritu Santo no es que hoy estoy y mañana no estoy. No, es diariamente, es constante. Es como el alimento. Yo me tengo que alimentar diariamente de la palabra, así como me alimento con mi desayuno, almuerzo y comida. ¿Por qué? Porque si no me alimento, mi cuerpo no va a hacer las funciones de motricidad y funciones cognitivas que requieren de esa energía para yo poder hacer lo que tenga que hacer. Lo mismo le pasa al creyente, necesita realmente ese alimento, y por eso es que debe haber, segundo punto, una práctica continua de oración y estudio bíblico. Tiene que haber una práctica permanente de oración y estudio bíblico. Y miremos lo que nos dice en Efesios capítulo 6, los versículos 17 y 18. Les voy a compartir, mis hermanos, lo que dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En quién? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, hay que estar continuo, es una práctica continua, hermanos. ¿Sí? ¿A qué horas vamos a dejar de leer la palabra de Dios o de orar? Así que automáticamente el que lee la palabra de Dios se ve obligado y sometido
a estar en oración, porque hemos de pedirle a Dios que nos guíe y que nos lleve conforme a su voluntad y no a la nuestra, sino a la voluntad de Él. Por eso una vida activa y dinámica en la obra del Señor, para todos aquellos que son servidores en la iglesia, tiene que ser permanente, constante. No puede fluctuar, no puede bajar. Ahora hay un tercer aspecto en el tema de la santidad y es una obediencia permanente. Y esa obediencia permanente implica el conocer y obedecer. Porque si se conoce y no se obedece, la persona no solamente se está mintiendo a sí mismo y a los demás, sino que le está mintiendo a Dios y ahí se equivoca. Y miremos lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, me va a permitir leerles, mis hermanos, los versículos del 22 al 25, mire lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Pero sed hacedores, no solo oidores. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la persona se engaña a sí mismo. ¿Sí? No, lo que predica no lo aplica, no aplica lo que predica. Y dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Su rostro natural. Y recordemos que hay el hombre natural y el hombre espiritual. Y el hombre natural es aquel que está totalmente apartado de Dios. No conoce, no le llama la atención. Y de repente hay personas que pueden sentirse muy espirituales, pero realmente son naturales al 100%. ¿Sí? Y el versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Sí? Hombre, estoy haciendo una función, estoy haciendo algo, pero realmente, no, yo eso no, ni me di cuenta que pasé por esa iglesia. Entonces, son esas personas que vemos, hermanos, que estuvieron en la iglesia, pero realmente no eran de la iglesia. No hubo una transformación, no hubo un afianzamiento, una convicción de una relación personal con el Señor Jesucristo. No entendieron cuál era el motivo por el cual el Señor vino, y fue la salvación. Es que es a lo que el Señor vino. Si no hubiese una salvación prometida, entonces ¿a qué hubiese venido el Señor? El vino fue a redimirnos, ¿sí? A rescatarnos, a podernos conciliar con el Padre Celestial a través de Él. Y la salvación es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Juan 14:6 es claro, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si el 100% de todos, ¿sí? Los integrantes de una iglesia, ¿sí? Tanto miembros como asistentes, como personas que llegan de repente a la iglesia o a través de estos medios, entendiesen eso, hermano, la condición del ser humano sería diferente, sería totalmente diferente. Y dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. O sea, no estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos y amigos, estamos firmes en lo que el Señor nos manda. Y hay un cuarto aspecto con relación a la santidad, y es que hay que estar alertas contra el pecado. Hay que estar alertas contra el pecado. La persona que quiere tener una vida activa y dinámica en la obra del Señor, mire, tiene que estar atento, fortalecido, apoyado por la iglesia. Ese diácono, ese servidor que está ahí, tiene que estar atento, porque Satanás sabe a quiénes, a los que ataca. Entonces los servidores son objetivo militar número 1 de ese personaje, así como lo son los pastores, los ministros, al igual que los misioneros, los siervos del Señor, son objetivo, pero el Señor nos protege. El Señor nos protege porque Él nos dice en su palabra que Él nos protege, pero debemos estar alertas, atentos. Y miremos lo que nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, de los versículos 6 en adelante, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, es que eso es una gran bendición, tener claro esto. Ahora el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, definitivamente servir en la obra del Señor es una actividad de especial cuidado, de especial atención, de especial preparación. Estar continuamente llenos del Espíritu Santo es un requerimiento fundamental. Ahora, esa santidad es día a día, gradual, ¿sí? Es buscar agradar a Dios, ¿sí? Día a día estamos con un propósito, es que lo que hagamos estemos agradando al Señor y que podamos ser aceptos delante de Él. Ahora, hay un segundo aspecto en esto de la vida activa y dinámica y es el compromiso. El compromiso que una persona que sirve en la iglesia tiene que tener con la iglesia, con la obra del Señor, porque es que el compromiso es con el Señor, no con los hombres, pero realmente cuando nos comprometamos a algo alrededor de la iglesia, hermano, cúmplalo. Si le dicen va a ir a tal parte, va a representar, hermano, vaya. Si no puede ir, dígalo, no puedo ir, no quiero ir, pero no diga que va a ir y no va, ¿sí? Porque definitivamente está dejando por el piso su testimonio y entonces se pierde algo importante y es la confianza. Y cuando se pierde la confianza se pierden muchas cosas. Por eso ese requerimiento pues que haya fidelidad, que esa persona sea fiel. Y asimismo en ese compromiso el hermano tiene que ser enseñable, es decir, la persona tiene que prepararse, tiene que aprender constante y permanentemente de un sinnúmero de temas que hay alrededor de la enseñanza bíblica y del servicio alrededor de la iglesia, porque hay que aprenderlos. Hay que aprender, hay cosas que no se saben. ¿Cómo servir la cena? Eso es una gran responsabilidad. ¿Cómo atender eficientemente a las personas que llegan a la iglesia y que el hermano está en la entrada atendiendo y recibiendo a las personas? Ahorita con este evento del COVID-19, ¿cómo hemos de tener un conocimiento de aspectos que no necesariamente son bíblicos, pero que son de cuidado, que debemos de tener presentes? ¿Cómo es que una persona con cualquier actividad alrededor del servicio de la iglesia debe prepararse, aprender y constantemente nutrirse primeramente de la palabra de Dios, pero prepararse para hacer todo, como para el Señor? Todo es todo. Ahora, en ese compromiso con el Señor hemos de estar también disponibles. O sea, dispóngase a caminar en los caminos del Señor, porque hay una persona que de repente puede tener todas las cualidades, todas las condiciones y está en un proceso permanente de santidad, pero nunca está disponible. Nunca está disponible para las cosas del Señor, nunca está disponible para una actividad de la iglesia, por diferentes razones. Hoy día las personas están en su trabajo y qué bueno que el Señor bendice con el trabajo a las personas de las iglesias. Pero hermanos, cuando hay algún tipo de actividad, debemos estar atentos y mirar que los hermanos puedan contar con usted, que puedan contar con nosotros, si vamos a hacer una labor misionera o si vamos a hacer una actividad con niños, jóvenes o alrededor de la iglesia se va a hacer algún tipo de actividad, que usted esté disponible y separe tiempo de calidad para el Señor. Cuando usted está en las cosas del Señor, esas son las cosas del Señor, ¿sí? Que no lo distraigan, que no lo molesten. Hombre, estoy comprometido con el Señor en esta actividad, no puedo. Pues hagamos eso en otro día. Dar pasos entonces en la obra es empezar a caminar y estar dispuesto, disponible. Si aún no lo ha hecho, inicie hermano. El Señor le ha dado a usted unos dones. Póngalos al servicio de Dios, póngalos al servicio de la obra. Es que hay una serie de instrucciones para los servidores de la iglesia, pero es para que lo hagamos, porque si no entonces nos quedamos ahí. Y la iglesia pues no se va a frenar porque nosotros no hagamos algo.
pero la edificación y el crecimiento espiritual de cada uno se va dando en la medida en que estamos comprometidos en las cosas del Señor y vamos caminando conforme a lo que Él nos manda. Y hay un tercer aspecto en esta vida activa y dinámica en la obra, hermanos, y es la constancia. Y la constancia es poder estar firme. ¿Firme en qué? En su fe. Firme en su fe. Hoy sí y mañana también. Es que la fe es lo que te va a permitir saber que todo lo que está acá en la palabra de Dios es verdad. Que lo que Él dice que va a pasar, hermanos, va a pasar. Hay eventos por cumplirse, se van a cumplir. Hay situaciones que están pasando a nuestro alrededor, pero ya sabemos que el Señor ya lo dijo en su palabra. Porque nosotros no vivimos de la ficción, vivimos de la realidad. Y el que vive de la realidad bíblica vive con los pies en la tierra. Muchas cosas han de pasar alrededor de la humanidad, pero nosotros, como Iglesia Bautista Cristo Vive, debemos estar preparados y debemos estar listos y dispuestos, sabiendo que en esa vida activa y dinámica, la santidad, el compromiso y la constancia de cada uno de los miembros es necesario y es fundamental, y es de bendición, primero para usted, es de bendición para la Iglesia. Y es de gran bendición para un municipio como el de Copacabana, que necesita con urgencia al Señor Jesucristo. Porque estamos en un municipio en donde la idolatría, mis hermanos, y la confianza en otras cosas es manifiesta. Entonces, mientras eso pase, la Iglesia tiene una labor para hacer. Y estas instrucciones para servidores y estos requisitos que el apóstol Pablo le mandaba a Timoteo son vigentes para cada uno de nosotros el día de hoy. Entonces vamos a estar atentos, mis hermanos y amigos, para que pues seamos edificados a través de su palabra y seguir hacia adelante en todo lo que el Señor nos manda. Así pues, mis queridos hermanos y amigos, la invitación es a saber que hay unas cualidades necesarias para todos, absolutamente para todos los que servimos en una iglesia, y que debemos de tener una vida activa y dinámica en la obra del Señor, buscando la santidad día a día, teniendo un compromiso total y absoluto con nuestro Señor y sabiendo que hay una responsabilidad en nuestra iglesia con nuestros hermanos. Y siendo constantes, constantes en nuestra fe y en todo lo que hacemos alrededor de la obra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, para finalizar este tiempo de meditación de la palabra. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites meditar en tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que hay un sinnúmero de requerimientos, de cualidades, de requisitos que a través de tu palabra tú nos enseñas que debe de haber alrededor de todas y cada una de las personas a las cuales tú les permites, Señor, servir en tu obra. Danos siempre, Señor, la sabiduría para poder manejar y entender y conocer, Señor, lo que es tu santa divina voluntad y que todos obremos conforme a lo que tú nos mandas en tu palabra. Permítenos, Señor, ser aceptos delante de ti y que tú seas edificándonos día a día a través de tu palabra, Señor, transformando nuestras vidas y permitiéndonos tener ese gozo, Señor, de servir en tu obra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, el Señor los bendiga. Si usted, mi amigo o amiga que está viendo esta meditación de la palabra, no ha tenido una decisión, un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, yo lo invito a que usted lo haga. Si tome una decisión, sepa que el Señor Jesucristo es su Salvador, es su esperanza. Y Él a través de la palabra, el Señor a través de la palabra, nos muestra el propósito por el cual el Señor vino. Y vino a salvar lo que se había perdido. Y vino por todos y cada uno de los pecadores. Y todos hemos pecado. En Romanos 3:23 lo dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la condición de todos y cada uno de los seres humanos es esa. Pero si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, yo lo invito a que lo haga esta mañana y a que lo reciba a Él como su Señor y Salvador y empiece a dar caminos de obediencia.
Así pues, mis hermanos y amigos, una bendición para todos y cada uno de ustedes. Los invitamos a las 11:30 de la mañana, el tiempo de escuela bíblica dominical, para que estemos edificándonos a través de este tiempo que es especial. Que el Señor los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.